Perfecto. Entonces, como les decía, colegas, el día de hoy estamos finalizando con la última sesión del módulo 5, que es el módulo final del programa que habíamos planificado en conjunto. Yo estoy segura que todos hemos tenido un gran aprendizaje tanto en la formulación y desarrollo de los talleres, ¿no? Lo cual me parece excelente. Entonces debemos estar finalizando de esta semana a la otra, o sea, una semana antes de fines de noviembre, todos los talleres a nivel de UGEL, la última semana de noviembre dedicarnos a hacer el informe y máximo la quincena de diciembre debemos estar emitiendo los certificados para los docentes que han participado y los docentes que han aprobado el curso que se ha dado, ¿no? Nuestro programa. Es un esfuerzo colectivo, estimados colegas, un esfuerzo de todos. Eh, por lo tanto, yo quisiera felicitar, ¿no? Felicitar a cada uno de ustedes por la entrega, el empeño y la dedicación. Es nuestra área, es por lo que nos debemos al cargo que estamos ocupando, ¿no? Especialistas en ciencia y tecnología. Y lo que hemos hecho justamente ha sido eso, ¿no? Implementar el currículo nacional a través de este programa en las competencias del área, en evaluación y en planificación. Muy bien, colegas, entonces vamos a pedirle al equipo encargado de esta sesión que pueda compartir lo que ha preparado para ya la elaboración de la experiencia de aprendizaje y podamos dar también nuestros aportes, como lo hemos venido haciendo siempre, para mejorarlo. Entonces, maestro Carlos, podemos empezar. Gracias, colegas. Muy bien, colegas, profesora Edi, buenas tardes, colegas también a todos los especialistas de la región. Bueno, con las disculpas necesarias, primeramente debo decirles que a partir de las 4 también tengo un taller con los docentes acá de inicial y primaria en lo que corresponde a lo socioemocional. Así que les voy a estar acompañando hasta las 4 y todas las observaciones que se hagan, el equipo está ahí para que se lo pueda también mejorar o corregir en lo que sea posible. ¿Ya? Muy bien, voy a compartir entonces ya para dar inicio a esta tercera sesión de nuestro módulo número 5. Muy bien, el tema en esta sesión es elaboración de experiencias de aprendizaje dentro del Programa Regional de Fortalecimiento de Competencias para los Docentes de Ciencia y Tecnología del 2021. Muy bien, como siempre, acá lo vamos a pasar un poquito rápido entre nuestras normas de la sesión virtual, ¿no? Recomendando iniciar la reunión con el micrófono apagado, pedir la palabra para intervenir y compartir sus respuestas por el chat. Entonces, en esta tercera sesión del módulo número 5 es la elaboración ya de una experiencia de aprendizaje. Entonces, para esto, el grupo hemos considerado que hay dos formas de trabajar una EDA. El primero es diversificando una experiencia de aprendizaje de lo que tenemos ya en Aprendo en Casa. Y la otra forma es el trabajo de manera colegiada en la institución educativa. Entonces, a modo de hacerles un recordatorio, también a nuestros colegas docentes, vamos solamente a recordarles, porque esto ya se había trabajado ya también seguramente en varias sucuelas que ustedes lo han hecho, cómo deberían diversificar una experiencia de aprendizaje de lo que tenemos en la plataforma Aprendo en Casa. Entonces, esta es la primera forma, diversificar una experiencia de Aprendo en Casa. Se les ha propuesto hacer primeramente, empezar con una pregunta por el Mentimeter. ¿Cómo se diversifica una experiencia de aprendizaje de Aprendo en Casa? Entonces, ahí vamos a tener las respuestas y a cada uno ve si es que lo trabaja por el Mentimeter o ve la forma de cómo hacerlo también. En cuanto a las respuestas que obtengamos,
A ver, se colgó un poquito, un ratito. Ya, entonces, según sus respuestas, nosotros ya vamos a hacerles un recordatorio donde nos dice cómo diversificar las experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa. Ya sabemos entonces que esto empieza por un diagnóstico, siempre revisando la situación y determinar si se ajusta a las necesidades, al contexto o intereses de nuestros estudiantes, correspondiente entonces a un bloque número 1. Luego también se podría analizar el propósito y los enfoques transversales según las necesidades reales de los aprendizajes. También determinamos si el reto es posible de alcanzar por los estudiantes, considerando posibles barreras. Y podríamos revisar también los criterios de evaluación de acuerdo con las necesidades reales del aprendizaje. Esto también nos llevaría a que podamos revisar las producciones, las actuaciones, de acuerdo al nivel del progreso de las competencias. Este es entonces en el bloque número 1. Por lo tanto, si es que hemos diversificado alguno de estos puntos, vamos a generar o adecuar la secuencia de actividades a partir del propósito y el reto planteado. Entonces, si es que hemos modificado, ahí también vamos a tener lo que hacer en nuestras actividades. Entonces, el orden de la revisión de los elementos lo decide el docente en función a sus necesidades. ¿Qué instrumento podremos emplear para realizar la diversificación? Acá se les está proponiendo, donde está la situación, es el elemento, donde aparecería la experiencia original de lo que tenemos Aprendo en Casa y la experiencia diversificada respondiendo a algunas preguntas. En el caso, por ejemplo, de la situación, nos dice, la situación es interesante y desafiante para mis estudiantes, se ajusta a su contexto y a sus competencias. Entonces, esto nos va a llevar a una experiencia diversificada o contextualizada. De igual manera, también el reto, lo tenemos el reto original, y se podría también responder a estas preguntas. ¿Se ajusta el reto a la realidad de mis estudiantes? Si es que se ajusta a su realidad, entonces no sería necesario diversificar. ¿Cómo lo adecuo a los niveles de competencia y a mis recursos? Entonces, acá solamente estaríamos haciéndoles un recordatorio. De igual manera, también con el propósito, respondiendo también a esas preguntas, de igual manera, los enfoques transversales, los criterios, producciones y actuaciones y las actividades. También que responden a estas preguntas, ¿no? ¿Qué actividades puedo ajustar para desarrollar las competencias? ¿Qué otras actividades puedo incorporar? Ahora, ¿por qué diversificar? Diversificamos para dar al estudiante el rol de protagonista. Y también se diversifica para centrar la experiencia de aprendizaje en el estudiante. ¿Por qué damos al estudiante el rol de protagonista? Porque deberíamos conocer al estudiante. ¿Qué cosa? Sus características, sus necesidades y sus intereses. Y centramos la experiencia de aprendizaje en el estudiante porque deberíamos conocer también su contexto en cuanto a lo que va a nivel familiar, local, las demandas regionales, nacionales y locales. El proceso de diversificación curricular también, como para hacerles un recuento, tenemos que la contextualización curricular viene de la caracterización del diagnóstico de la población estudiantil en el entorno educativo, ya sea a nivel del aula. A ver si nos ayudan con los micrófonos, apagarlos. A ver, Yuri creo lo tiene prendido su micrófono. Seguimos, entonces, la adecuación curricular que corresponde a los grupos de estudiantes, en este caso a nivel de aula, de institución, local, regional y nacional, o a manera de individual, es la adaptación curricular. En el caso, por ejemplo, de los estudiantes con necesidades especiales.
Muy bien, entonces esto es solamente como hacerles un recordatorio de lo que hemos venido ya trabajando y de que de repente algunos especialistas también ya lo han trabajado en sus respectivas UGELs. A ver. Mm. Ahora, el proceso de diversificación curricular, como ya también lo habíamos manifestado, un poquito ampliando, ¿qué significa la contextualización curricular? Se determina para la caracterización y diagnóstico de la población estudiantes en su entorno educativo, a nivel de aula, local, regional, nacional y global, pero siempre también a nivel de grupo, determinando las demandas educativas, sus problemáticas y potencialidades. Considera los elementos del Currículo Nacional de la Educación Básica, que es el enfoque por competencias, el perfil del egreso del estudiante, sus competencias y los estándares. De igual manera también la adecuación curricular, que todavía está en grupos de estudiantes a nivel de aula, local, regional y nacional, y la adaptación curricular a nivel individual. ¿Mm? Muy bien, entonces hasta ahí es solamente un recordatorio de una de las formas que podríamos trabajar una experiencia de aprendizaje. Ahora nos centramos entonces en lo que significa ya la elaboración de una experiencia de aprendizaje, teniendo en consideración que por el próximo año posiblemente ya la mayoría de las instituciones están regresando, ¿no? a una semipresencialidad o presencialidad. En ese sentido, tendrían que elaborar ya sus experiencias de aprendizaje. Y para eso, entonces, empezaríamos también haciéndoles una pregunta por el Mentimeter. Si es que ellos conocen qué elementos tiene una experiencia de aprendizaje. Y de acuerdo a las respuestas que obtengamos, entonces le vamos a presentar estos elementos de la experiencia de aprendizaje, que tiene primeramente los datos informativos, el planteamiento de la situación, que es el que dirige toda nuestra experiencia de aprendizaje. El propósito del aprendizaje, organización de las actividades y la evaluación, la organización y distribución de estas actividades por áreas y los recursos educativos. Entonces, analizando cada uno de ellos, vámonos al primero que son los datos informativos. A manera de propuesta, el grupo estamos también proponiendo, como su nombre mismo lo indica, porque si el docente crea, inventa otras diferentes, no hay ningún inconveniente, ¿no? Sería mucho mejor. Pero la propuesta es la siguiente, ¿no? Que debería ir el número de la experiencia de aprendizaje. Experiencia de aprendizaje en número, si es la primera, la 2, la 3, la 4. El título, asumimos acciones para preservar la salud y el ambiente. En el caso de los datos informativos, lo mínimo que debería llevar es la dirección regional, la UGEL, la institución educativa, el grado, sección, ciclo, duración, la fecha de inicio y la fecha de término. Y también las áreas curriculares que están interviniendo en esta experiencia de aprendizaje. En este ejemplo tenemos comunicación de PCC, ciencias sociales, matemática, educación física y ciencia y tecnología. Luego vamos a lo que es el planteamiento de la situación. A manera de un ejemplo también lo estamos colocando de esta manera. Esta situación, dice, la contaminación del ambiente se ha incrementado en los últimos años debido a algunas actividades económicas y conductas cotidianas negativas de una parte de la población que deterioran la calidad del aire. Ello afecta la convivencia armoniosa del ser humano con la naturaleza, así como el bienestar emocional y la salud de las personas, ya que ocasiona el incremento de las enfermedades ambientales como las infecciones a la piel. Ante esta situación nos planteamos el siguiente reto. ¿Qué acciones podemos asumir en el cuidado integral de la salud y la preservación del ambiente con el fin de contribuir a la disminución de los efectos negativos que ocasiona la contaminación ambiental? Entonces estamos proponiéndole solamente en esto planteamiento de la situación, porque ya hemos visto en las sesiones anteriores cuáles son las partes de esta situación, qué es lo que tiene. El tercero es donde debe ir los propósitos de aprendizaje. También estamos proponiendo de esta manera, ¿no?
Se ha visto y se ha compartido muchas formas o tipos de presentarlo este propósito. Queda ya también a responsabilidad o a disposición del docente de que lo asuma de esta manera o vea cómo lo hace también, ¿no? Pero siempre debe tener por lo pronto el área, las competencias y las capacidades y el estándar. El siguiente sería la organización de las actividades. Organización de las actividades y también de lo que es la evaluación. Recordemos que las actividades van en orden descendente. Actividad número 1, 2, actividad 3, 4, hasta la cantidad que los docentes mismos lo consideren de manera colegiada. Luego, la competencia de esa actividad, a qué área corresponde, su evidencia, sus criterios de evaluación y el instrumento con la que va a ser evaluada. En este caso, por ejemplo, la actividad número 1, dice, leemos una infografía para comprender la contaminación ambiental. La competencia del área de comunicación lee diversos tipos de textos en su lengua materna. La evidencia, análisis e interpretación de la lectura de la infografía, oral o escrita. Y esto va a ser en una lista de cotejo. Igual con la actividad 2, que corresponde ya a otra área. La actividad 3 también, que corresponde a nuestra área, ¿no? Nuestra competencia se explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, etcétera, ¿no? Esa es entonces la organización de las actividades y evaluación. Luego, la organización y distribución de actividades por áreas. Ahora, cada una de las áreas, ¿qué actividades va a ser responsable en esta experiencia de aprendizaje? Por ejemplo, en el área de comunicación tendríamos la actividad 1, la actividad 14, la 16. De PCC, la actividad 8 y la 13. En ciencias sociales, la actividad 2, la 7 y la 11. En matemática, la actividad 4 y la 12. En educación física, la actividad 5, la 9 y la 15. Y en lo que corresponde al área de ciencia y tecnología, tenemos la actividad 3, la actividad 6, número 10. Siempre no olvidándonos su producto integrador. De esa manera todavía de ejemplos, ¿no? Ahora, en cuanto al esquema, cómo deben ellos presentar su experiencia de aprendizaje, estamos también sugiriendo que se haga de esta manera, como siempre lo tenemos como modelos en lo de Aprendo en Casa. Entonces, esta es la experiencia que nosotros estamos proponiéndoles para que lo puedan trabajar. Tiene todos los elementos, los datos, planteamiento de la situación, propósito de aprendizaje y producción y sus actuaciones, el producto integrador y su secuencia de actividades. Muy bien, entonces, hasta ahí hemos visto las partes que tienen una experiencia de aprendizaje o que debería mínimamente tenerlo. Y vamos entonces ya a la elaboración de la experiencia de aprendizaje. Como acá mismo nos dice, partimos de la experiencia de aprendizaje. La situación es la siguiente. Plásticos de un solo uso. Las consecuencias en el medio ambiente. Dice, el uso de los plásticos, bolsas desechables, recipientes, botellas, mascarillas, entre otros, ha sido causa de controversias debido al impacto que genera en el medio ambiente. Más aún en este último año, por el incremento de su consumo, ya que debido a la pandemia, la gente por el temor a contagiarse, prefiere utilizar material desechable, que lejos de desinfectar y reutilizar, prefieren botar a la basura. Lo mismo ocurre con las mascarillas y los protectores. Esta última situación es visible porque constantemente observamos en las calles, espacios, parques y otros lugares de la ciudad residuos dispersos que constituyen focos infecciosos para la proliferación de vectores causantes de enfermedades. Es necesario que la población cambie su mentalidad y tome conciencia sobre el uso de productos elaborados a base de plásticos, dado que su consumo desmedido es alarmante en la medida que se está envenenando la naturaleza.
Esta situación demanda nuestra participación activa como protectores del medio ambiente y exige el compromiso de generar en nuestras familias y comunidades prácticas y conductas proclives al cuidado de la naturaleza, fortaleciendo la formación de una cultura de consumo responsable. Entonces, dice, asumamos el reto a determinar qué acciones podemos realizar para promover el uso responsable de plásticos en nuestras familias y comunidad. Entonces, situación vamos a partir nuestra experiencia de aprendizaje. Acá de manera colegiada van a trabajar entonces los docentes de las diferentes áreas que puedan o que podrían ver cuáles son esas competencias que se ajusta bien a esta experiencia de aprendizaje. Entonces, de manera colegiada también se ha sacado el propósito. Dice, reflexionar sobre la importancia del uso responsable de plásticos en nuestra familia y comunidad, proponiendo acciones comprometidas para generar prácticas que promuevan la prevención de problemas ambientales. Entonces, un propósito que va a movilizar las demás competencias. El producto integrador. Elaborar un tríptico que promueva el consumo responsable de plásticos en nuestras familias y comunidad para prevenir problemas ambientales. Ahora, esta experiencia de aprendizaje, ¿qué competencias podría movilizar? Y los tenemos a manera de ejemplo acá las siguientes. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, que corresponde a matemática. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. También es comunicación. En el caso de ciencia y tecnología, nosotros tenemos las competencias de indaga, tenemos la de explica y diseña y construye. Entonces, esto ya de manera colegiada los docentes lo verán, qué competencias va a movilizar esta experiencia de aprendizaje. Siempre recordamos que la experiencia de aprendizaje ya seleccionamos el propósito de aprendizaje. Como moviliza a varias competencias y varias áreas, en este caso podríamos hacernos algunas preguntas que corresponde al área de matemática. Por ejemplo, resuelve problemas de cantidad. ¿Qué podría hacerse la pregunta para ver si es que realmente se trabaja esta capacidad? ¿Cuánto gasta en plásticos por día, por semanas, por meses, de repente una familia? Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. El volumen de basura, volumen de los residuos sólidos acumulados en las calles, por ejemplo, volumen de los basureros. En cuanto a resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, tendríamos la pregunta, encuesta sobre el uso de plásticos para determinar el promedio de plásticos que se emplean por familia. Entonces estaríamos trabajando muy bien con esta competencia. En resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, optimizar, por ejemplo, los gastos en el uso de los plásticos, sistemas de ecuaciones. Y así, cada una de las áreas tendría que ver cuáles son sus competencias, sus capacidades que va a movilizar esta experiencia de aprendizaje. En cuanto al área de ciencia y tecnología, nosotros como ya habíamos planificado, en esta experiencia solamente se va a trabajar lo que es indaga y explica. Entonces también nosotros podríamos hacernos las preguntas para ver cómo está movilizándose esta situación, para ver qué competencia movilizan. Y en este caso también podría trabajarse las tres competencias, pero solamente quedamos para que se haga, indaga y explica. Ahora, diseñamos nuestras actividades. Y acá les estamos proponiendo diferentes modelos de cómo elaborar una actividad. Este primer modelo es, por ejemplo, en el área de matemática, la actividad, número de la actividad. En este caso, actividad número 1, como hemos visto que matemática tenía la actividad número 1. El título, sólidos geométricos en la basura. El diseño de la secuencia de las actividades didácticas. Dice, identifica en los residuos sólidos. Muy bien, maestra Danitza, muy bien.
¿Alguien más, colegas? Por favor, participen, colegas, para poder llegar ya a consensos. Antonio, ¿qué opinas, Antonio? Bueno, Maestro Antonio. sí, buenas tardes a todos, al equipo también. Es importante en este tipo de trabajos, nosotros estamos haciendo para nuestra área y lo que está planteando el equipo está bien, porque lo está trabajando a nivel de área. Pero si hacemos un trabajo más amplio, colegiado, se podría hacer como lo está planteando César, porque tendríamos que conversar con las demás áreas para ver cómo lo están enfocando y cómo lo están trabajando. Pero nosotros, como especialistas de ciencia y tecnología, por el momento estamos pensando solamente trabajar con los docentes del área. Por eso es que de repente todavía no podríamos estar en las condiciones de poder incorporar las demás áreas para elaborar la experiencia de aprendizaje. Entonces, considero de que el trabajo que han desarrollado está bien y que así se considere. Ya, muy bien, maestro Antonio. Estamos tomando nota. ¿Alguien más que desea participar, colegas? Colegas. Maestra Edi. Sí, maestro Elis, sí. Sí, En todo caso, colegas, podríamos, no sé, elegir porque hay dos posiciones, hay que analizarlo bien. A mí también me parece interesante, bueno, ambas propuestas en realidad son interesantes, hay que escoger la más viable, ya la que nos facilite el trabajo, o sea, la que nos facilite ya cerrar el trabajo que hemos venido desarrollando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué les parece si hacemos una votación? No sé qué te parece, Elis, hacer una votación y lo que ya, decida la mayoría. ¿Está bien? Ya, claro, Elis, claro, entonces, por maestra. votación, Elis. Maestra Edi, maestra Edi, Sí, sí, escucho, por maestra, favor. maestra Edi, Sí. una aclaración nomás antes que sometan a votación. Yo me contextualizo a mi UGEL. En mi UGEL, por ejemplo, en ninguna institución educativa de manera integrada han podido trabajar. Si bien es cierto, el ministerio ha propuesto experiencias de aprendizaje integrada a varias áreas, pero en ninguna institución educativa de mi provincia, ningún director ha podido liderar y poder elaborar, diversificar estas experiencias por grados o por ciclos. No se ha hecho. Entonces tenemos que partir de una realidad concreta. El equipo que ha presentado es correcto, esa es la perspectiva, ese es el futuro. Yo me pregunto, y cada uno de los especialistas hay que participar, si por lo menos experiencia de aprendizaje de manera integrada con las 3 competencias de nosotros y más las 2 competencias transversales se han hecho o no han hecho en cada provincia. Tenemos que partir de ello. Pero si en caso que dicen que se elabore integrando todas las áreas, eso implicaría
más que no en la primera parte, planteamiento de situación, propósitos, ahí no va a haber problema. El problema va a ser, tendrían que fijarse cuántas áreas va a constituir ese modelo presentado y cuántas actividades por cada área se va a considerar. Eso implicaría una actividad concreta por cada área. ¿Estamos en condiciones de plantearlo? Ese es el interrogante. En cambio, en nuestra área, y hemos desarrollado las 3 competencias, a estas alturas del taller estamos en condiciones de considerar en una sola experiencia las 3 competencias y aumentando las 3 competencias transversales. Hasta ahí damos, porque las condiciones, los actores que estamos participando no permiten. Entonces, DPCC, las actividades, ¿quién propondría? ¿Quién está en las condiciones de los especialistas de ciencia y tecnología, de matemática, EPT? O sea que tiene muchas aristas. La perspectiva está correcto, a eso vamos a conducir. Pero por el momento debemos trabajarlo, por lo menos en nuestra área, trabajar en simultáneo una experiencia de aprendizaje de nuestra área. Muchas gracias. Quisiera hacer una ampliación breve nada más, señor Está bien, Alberto. Danitza, te escuchamos. Sí, miren, lo que dice el maestro César me parece, hay un sentido. ¿Sí? No nos olvidemos que nosotros somos como una especie de ministerio chiquito en Cadogel. Y que nos guste o no nos guste, nuestros colegas han estado trabajando las experiencias de Aprende en Casa remotamente, articulando áreas, porque han estado tomando ese material. 1. 2. Si bien es cierto, no lo han hecho como debería ser con los colegiados, no se han atrevido a sentarse, en secundaria sobre todo, los colegas, tanto de manera presencial, porque ahorita están en semipresencial, perdón, o de manera remota, si no lo han hecho, yo creo que nosotros podríamos dar la iniciativa. Y propongo, maestra Eddy, lo siguiente, en la medida que se pueda. Recordemos que ya hay documentos, inclusive del Ministerio de Educación, tuve el alcance uno de ellos, en la cual ya hay amplitud al 100% para que los trabajadores del mismo ministerio retornen a la labor presencial al 100%. Eso significa que nosotros en la región ANCAS estamos en esa tendencia. Muchos de nosotros están ahorita en los lugares de trabajo en las provincias en las cuales estamos encargados. He escuchado a muchos, mi persona está en Ocros, haciendo varios tipos de trabajo como normalmente se venía haciendo. A lo que voy. ¿Cree, maestra Eddy y colegas, que sea posible iniciar nosotros eso que dice el amigo Cecita, empezar a hacer una experiencia de aprendizaje nuestra, de acuerdo a nuestro contexto mismo, puede ser uno desde nuestras propias UGELes? ¿Por qué? Porque hay especialistas de otras áreas. Entonces, si nosotros lo hacemos, yo creo que, como dice César, con conocimiento de causa, podríamos seguir siendo el soporte de nuestros colegas para poder ir alimentando el hecho de que tienen que hacer ese tipo de trabajos con ejemplos como el que nosotros vamos a dar. Es primera opción. La segunda opción abarca un poco más, ¿no? Lo que se me ocurre es que sea un poco más amplio. Y esa amplitud podría ser trabajarlo por redes de UGELes. Por ejemplo, la UGEL Ocros corresponde a una red donde está integrada, está Recuay, está AIJA, está Bolognesi y el mismo Ocros, 4 UGELes. Si es así, la opción sería que estas 4 UGELes también hagan un encuentro de especialistas, porque creo que también nos va a permitir ya hacer como ejemplo el hecho que nosotros mismos como especialistas demos el primer paso, porque yo entiendo ahora, César, necesitas la postura de que cómo podemos pedir que otros hagan, en este caso nuestros colegas, si todavía nosotros no nos hemos atrevido. Bien por el equipo, a mí me parece extraordinario que el equipo haga este material, y ese material, al menos para mí, me va a permitir tener un punto de partida con mis colegas. Pero más allá, esto debe continuar, este trabajo tiene una continuidad. Y la continuidad es que nosotros mostremos que como especialistas lo hemos podido ejecutar y que ellos también podrían hacer lo mismo en sus instituciones educativas. Por consiguiente, maestra Eddy, yo creo que, dadas las condiciones, no sé si habría esa posibilidad de poder también reunirnos nosotros los especialistas. Por ejemplo, creo yo que a nivel de dirección regional, ¿no? Los especialistas de las otras áreas, usted, los otros especialistas de la DRE, poder también atreverse a hacer lo mismo que queremos nosotros, de tal manera que a través de la cascada
podamos tener documentos que nos permitan inclusive como región tener una contextualización más cercana, en vista que las experiencias de Aprendo en Casa, a veces cuando uno la empieza a leer, no se acerca mucho a nuestras realidades, como lo dijo el amigo César, ¿no? Es una realidad muy, es un ideal, pero nuestras cosas son diferentes. Entonces, por consiguiente, yo mantengo la idea de que el material sí sea compartido, tal cual, pero que empecemos nosotros como especialistas a hacer este trabajo primero y que no tanto le pidamos a los colegas que lo hagan, sino que nosotros iniciemos ese trabajo. Propongo, maestra, para terminar mi participación, que nos tenemos que juntar de manera presencial ya. Hay esa posibilidad, decía yo, y posiblemente usted podría llevar esta iniciativa a los demás colegas especialistas de la DRE para que también se junten ustedes y puedan hacer una propuesta ya de índole regional, y nosotros con las redes por UGELES, ¿no? Ya decía yo, en el caso de Ocros está presente AIJA, Recuay y Bolognesi. Eso sería, muchas gracias por la escucha. Bueno, hay dos propuestas. En este Sí, caso vamos a hacer una votación, maestro Eldis. Para ya, la maestro propuesta Eli. que ha hecho usted con su equipo sería el número 1 para hacerlo a través del chat. Y Ya, la segunda propuesta sería el número 2, porque tenemos que regirnos a lo que opine en este caso la mayoría, ¿no? Porque ujú, todos vamos a trabajarlo. Muy bien, maestro Eldis, lo dejo para que haga ya, la... ya, maestra Eli, gracias. Sí, colegas, hemos escuchado las dos versiones de la profesora Danitza y de César, que son pertinentes y pues vamos a tener que votar, ¿ah? Y es la propuesta, como ya bien lo han dicho ustedes, es la propuesta del equipo, de los 8 especialistas que hemos estado en ese equipo, y vamos a pasar a la votación. Lo pueden hacer por el chat y yo voy contabilizando. El uno, como lo dijo la maestra Edi, es la propuesta que hemos traído nosotros, y la 2 es de Cecitar de la UGEL Wadi. Son 14 especialistas en sala, entonces debe haber 14 votos, maestro Eldis. Ya, sí, maestra. Sí, somos 15 con usted y 14 votos. Muy bien. A ver, colegas. Poderimente. Ese Antonito, ahí está. Ya, César, ya está con la 2. Va 2, 1. Voten, colegas. Votemos, colegas. Ignita, Gladys, voten, por favor. Maestro Elvis, buenas tardes. El grupo, Sí, no son del grupo, pues ya somos nuestra del 1. propuesta, ¿no? No Ya, podemos decir lo ya, 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 contrario, ya. claro. Ya. Sino para que pueda ser visible. Ya, uno, póngale uno. Ya, ya, Normita. Faltan 2 colegas para completar.
Faltan 2 colegas. Bueno, para no dilatar el tiempo ya, como dice Antonito, no saben, no opinan. Son 2 colegas. La propuesta 1 tiene 9 votos y la propuesta 2 tiene 3 votos. Entonces, la propuesta 1 ha ganado, colegas, democráticamente. Entonces, ya lo vamos a compartir. La grabación y el PPT, colegas, para poder impartir la tercera sesión del módulo 5 y de esa manera ya estaríamos culminando todo con lo que respecta al taller de ciencia y tecnología. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. No sé, maestra Edi, ¿puede agregar algo o reiterarnos algo, maestra? Bueno, maestro Elis, como les decía al inicio, estamos concluyendo. Esta es la última sesión del módulo 6, disculpen, del módulo 5, ¿no? Y bueno, ya tenemos 2 semanas para concluirlo. La última semana de noviembre, lo que es ya el informe para poder emitir los certificados, ¿no? Me voy a comunicar con ustedes de forma individual para ver cómo se viene desarrollando los talleres en sus UGELs. Y bueno, desearles pues todos los éxitos, colegas. Yo sé que siempre han puesto lo mejor de cada uno en el desarrollo de ello, ¿no? Bien, maestro Elis, en todo caso, ¿me estarían ustedes, por favor, remitiendo la diapositiva para poder compartirla? Ya, maestra Edi. Gracias, maestro Elis. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, maestra. colegas. Hasta luego, colegas. Muy Sí. agradecido a cada Hasta uno luego. de ustedes. Hasta luego.